Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente, desde donde nos esté mirando. Vamos a comenzar este programa del día de hoy, eh, esperando que la gente se vaya agregando al video. Compártanlos con sus familiares, compártanlos con, con todo el que puedan, al final de cuentas, ¿no? Y bueno, ya comienzan a llegar. Vamos a tocar unos temas que para algunos son escabrosos o complicados. Vamos a hablar sobre el terrorismo de Estado y vamos a hablar sobre por qué el Estado nicaragüense debe ser declarado un Estado terrorista, patrocinador del terrorismo y del crimen organizado. Y también vamos a hablar de las sanciones. ¿Qué considera este chino Enoch que se quedaron cortos? Bienvenido Walner Blandón, bienvenido Pedro Pablo, Pedro Moreno, Libertad Shalom, bienvenido. Ya comienza a llegar la gente, ¿verdad? Esperemos que hoy sí tengan preguntas, aunque el programa de preguntas y respuestas, a mí me gustaría que un día hiciéramos en serio un programa de preguntas y respuestas, pero que lo hagamos en serio y lleven preparadas sus preguntas, no me las manden, porque sería exclusivamente un programa de preguntas y respuestas y poderlas contestar yo aquí. No me pidan imposibles, ¿verdad? Porque a veces la gente, el hecho de que yo conozca algunas cosas, ni soy omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente para poder estar en todos lados, ¿verdad? Y alguna información que la conocemos por experiencia y otra porque hemos tenido acceso a ciertos archivos, a cierta información. Por cierto, por ahí me comunicaron que ayer hubo una captura, no sé si en la zona de Celaya Norte o en la zona de norte de Matagalpa, no recuerdo, pero sí capturaron uno con una pistola y un AK. En la forma que está ahí puesta y recordando cómo me capturaron a mí y me pusieron armas y municiones, hasta sentí como que era yo el que estaba ahí. Se siente muy cosa, pues, una cosita fea. Y voy a hacer un llamado a que no le agarren vara a los campesinos, a cierta gente, sobre todo esa gente de una supuesta emisora televisiva en línea y supuesta radio que se llama Radio Pueblo Unido. Gerardo no sé cómo se llama. Es un hombre que está en Costa Rica, transmite desde Costa Rica. Han matado el montón de gente que está contra la dictadura y ese hombre no lo tocan y viven hablando del Frente Norte 380, de las Fuerzas Armadas de la Resistencia, llamando a la lucha armada todos los días y nadie lo toca. Y en Costa Rica, ¿por qué no estoy en Costa Rica yo? ¿Por qué me matan en menos de una semana? Ya vimos lo que le pasó a Joao 2 veces. Y me cuentan de que recientemente mataron a otro. Voy a buscar los nombres para mañana. Y parecido a lo que le hicieron a Rodolfo Rojas, lo engancharon para ir a Costa Rica y estaba en Costa Rica para meterlo a Nicaragua, lo hicieron llegar a Honduras y lo mataron en Honduras. Con la diferencia que a Rodolfo Rojas lo torturaron, supuestamente se lo presentaron a familiares de Bismarck porque involucran a Rodolfo y a Joao
cosa que es falsa, en la muerte de Ismar Martínez, y los asesinaron, pues. Y lo fueron a tirar a Honduras. En este caso lo hicieron llegar a Honduras y lo mataron a otro que lo mataron en esta semana. Les voy a tener el nombre posiblemente mañana o pasado, pues, y narrarle más o menos cómo fue el asunto. Siguen operando las bandas de sicarios en Costa Rica. Por eso este hombre de la radio Pueblo Unido, que yo desde hace 2 años lo vengo denunciando, sigue llamando a la guerra, vive tranquilo en Costa Rica y nadie lo toca. Estar en Costa Rica a veces, ¿sabe una cosa? Que estar en Costa Rica es más peligroso para el opositor a veces que estar en las ciudades de Nicaragua. ¿Ven? Entonces es importante ver eso. Vamos a comenzar el programa. Espero que hoy no tengamos los problemas que hemos venido teniendo. Bueno. Bueno, vamos a comenzar el programa. Y bueno, pues vamos a ver algunas cosas pues que nos interesa ver. Una cosa importante también que vamos a ver es el comodismo. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Saco, Nicaragua Somos Todos, Saco y Rajo con el Chino Enoch, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch. Y vamos a comenzar este programa por la unidad y por el derrocamiento de la dictadura, no por andar engañando, no por andar, sino la real, la concreta. Y digo este tipo de cosas, la real y la concreta, porque hay manipulaciones. Alguien tampoco me lo dijo de mala fe, pero cuando le hice hace 2 o 3 días algunas críticas, creo que a Félix y a algunas otras personas, son personas que yo estimo mucho. Pero tengo que dar mi punto de vista. Yo no me puedo cerrar. Yo no soy Vicente. Yo me llamo Marlon Sáenz, me dicen el Chino Enoch y pienso por sí mismo. Yo no voy a andar repitiendo como Lora, la Chayo, la del poder, la bruja maldita, que no sé qué, si sé que ella no es la del poder. O sea, ella es parte del poder, pero ella no es la del poder absoluto, ni es la que manda. Entonces yo no voy a hacerlo. Esa es una agenda mediática y yo no me voy a montar en esa. Voy a dar mis puntos de vista por mi experiencia. Pero una de las cosas que yo quería tocar el día de hoy es el comodismo de plantear y la esperanza
que tratan de crear en algunos sectores de la oposición o del pueblo nicaragüense que está hastiado de Daniel Ortega y su camarilla mafiosa, pero pretender que la gente crea que ya Daniel está al borde de la muerte. Tienen años de venir diciendo eso, desde el 90 y algo. Salieron con el cuento de que tenía la sangre no sé qué cosa y que se la cambiaba cada cierto tiempo, le cambian la sangre, va a Cuba. Inclusive inventaron que eso andaba haciendo para el 2018, que se andaba tratando en Cuba y que vino en carrera. Tengo entendido que no. Tengo entendido que estaba en Nicaragua, que tanto sandinistas como no sandinistas, sandinistas no danielistas, que es la mayoría, y antisandinistas, gubernamentales, antigubernamentales del gobierno sandinista, por supuesto, estaban hastiados de muchas cosas que se venían dando, venían con el engaño de la economía, de la vaca parida, de la vaca preñada, del chanchito, engañando a la gente con cajeta mientras ellos hacían una millonada vendiéndole el chancho, la gallina y la vaca al Estado, y el Estado te la repartía en esos programas de bono productivo, de hambre cero, y todo ese rollo que ustedes saben que se inventaron y que hoy no le hacen mucha propaganda porque ya no pueden andar haciendo muchas muecas, porque ellos son multimillonarios. Creo que tienen más reales que los Pelas, que los Zamoras, que los mismos Ortizes, porque es un capital inmenso que tratan de esconderlo. Con intereses son 6.000 millones de la ayuda venezolana. Lo que va de la piñata que se está pagando con bonos y esto y lo otro, y se va a seguir pagando hasta el 2037 la deuda interna de la piñata. Y estás hablando que yo creo que anda arriba de los 15.000 millones todo esto de dólares, lo que se robaron Daniel y su pandilla. A la gente le engañaron dándole un terrenito con la ley 85 o la ley 86, cuestiones urbanas y rurales, y ellos se ampararon en esas para quedarse con grandes propiedades. Y bueno, y después la concertación, la CORNAP y todo lo que un día vamos a entrar más en detalle, que estuvo detrás de esto en complicidad con Antonio Lacayo y los tecnócratas de Antonio Lacayo, que se enriquecieron grandemente en el gobierno de doña Violeta, donde también reinó la corrupción. Entonces, desde doña Violeta nos vienen diciendo que Daniel está enfermo, que va a Cuba cada cierto tiempo a tratarse, después era la sangre, después fue el lupus, después era vitíligo y una serie de inventos que fundamentalmente estaban encaminados a la masa sandinista, no estaban encaminados al pueblo como tal. En el entendido también de dar lástima en el pueblo, que Daniel es un sacrificado, que ha sido un líder 24/7, trabajando por la revolución, trabajando por el pueblo. Una gran mentira, ¿verdad? Es un héroe de papel que lo han venido creando en el estado de opinión de los no sandinistas y en la conciencia del sandinismo danielista. Y se lo toman como una realidad. Entonces tenemos a un Daniel con 30 años haciéndose el muertito, y detrás de él una mafia que es un complejo de seguridad y de crimen organizado, que es quien realmente controla el país. ¿Por qué estoy tocando eso y lo toco todos los días? Porque tanto va el cántaro al agua que un día se rompe. Y decía el mismo Arnoldo, no hay sopa que no se enfría ni perro que no se la beba. Y yo digo que una gota de piedra constante, diario, hace hoyo en una piedra. Entonces, basado en eso, yo no voy a descansar de dar a conocer esta realidad para que
realmente se persiga a la criminalidad real, intelectual y a veces hasta material, que es la que poco se menciona. Si bien es cierto que en el informe de los 54 criminales que estuvieron a la cabeza de la represión salen algunos de los que yo he venido mencionando, hay varios que no se mencionan. Inclusive yo no miro que sale entre los 54 Lenin, no lo leí. Tampoco sale Vicente Chávez, Juan José Úbeda, tampoco sale el Cuervo Guerrero, tampoco sale Ali Rivas, Payín, el Mariscal, sino que salen figuras conocidas que ocupaban cargos dentro del Estado y quienes estaban a la sombra dirigiendo toda la represión y toda la criminalidad y dirigen todas las operaciones de enriquecimiento ilícito, del desviar fondos de los proyectos que financian los organismos internacionales de financiamiento, como el FMI, como el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BESI, que es la caja chica. Entonces, sí, Pedro Orozco debería estar ahí. Lo único que Pedro Orozco pues no tiene el gran poder. Pedro Orozco creo que estaba para ese tiempo dirigiendo el distrito 6, si no me equivoco, Jorge Menocal. Entonces, es importante ir armando el muñeco porque le extendieron el mandato, creo que por 2 años más, al GREN, al Grupo de Expertos en Derechos Humanos, que ya tiene 2 periodos seguidos y este último pues fue criminal, un informe de 232 páginas sobre la criminalidad y sobre lo que yo he venido denunciando. Siempre he venido diciendo que son los organismos de seguridad los que han estado detrás de todo esto y al final, si ustedes leen, ahí está, lo pueden buscar en las redes. Es larguito el informe, pero es tan sabroso leerlo en su contenido que no es aburrido. Fue más aburrido el pasado. Mientras que este es más preciso y te permite apegarte como a una novela. Yo no sé si alguien leyó Crimen y Castigo, creo que era de Fyodor Dostoyevsky, ¿verdad? Vos la agarrás y no lo querés soltar, ¿verdad? Y otro tipo de novelas, como las del Gabo, las del mismo Mario Vargas Llosa, o Gentes y Gentecillas, o aquellas que nos daban a leer en secundaria, que ahora ni siquiera se leen en la universidad, las de Jorge Isaac, las de Benito Pérez Galdós, eran cosas que las agarrabas, las leías hasta que te las terminabas, y a veces te las tirabas en todo un día y una noche. Entonces, ese informe del grupo de expertos de la ONU es como una novela que no la querés soltar. Yo les recomiendo que lo lean para que podamos escupir en rueda, como se dice, y se van a dar cuenta de la que el Chino Enoch ha tenido razón en los 2 años que tiene desde el 16 de febrero que hice mi primer video aquí en Estados Unidos hasta hoy. He tenido razón de quienes estaban detrás y que han sido los organismos de seguridad los que han estado detrás, y detrás de eso hay un complejo de conspiración, de inteligencia contra inteligencia y mafia dentro de la Secretaría del Frente Sandinista, que son los que manejan estos organismos de seguridad y que están en la Secretaría Nacional de Organización, que para llegar a la estructura superior a veces no hay comisionados que ni siquiera tienen relación con ellos, mucho menos a veces ni con la inteligencia directamente policial, porque tenés que pasar un proceso de reclutamiento para poder pasar a ser parte de esa estructura mafiosa a la Cosa Nostra nicaragüense. Recuerden que las estructuras mafiosas dominan gobiernos, ejércitos. En el mundo ha sido así. Pues en Nicaragua no es la excepción y no existe tal cuento de la segunda etapa de la revolución. Bueno, ahí miro a Carlos, a una persona que yo estimo mucho. Carlos Suárez conoce que desde los 90 en esos círculos no se hablaba de revolución.
se le decía la majada, la revolución, pero allí, Carlos, vos sabés que es verdad, no se hablaba de revolución en las reuniones de la secretaría. Yo estuve en varias reuniones de bancada y lo que menos se hablaba ahí era de revolución, de pobres y esto y lo otro. Y ya no digamos en los círculos íntimos, de lo que se hablaba era de negocios, y claramente te decían, la revolución ya pasó a chino, madurar. Y uno seguía inflamado y con el pecho de patriotismo y revolución, y ahí hablando de negocios y de crímenes. Es verdad. Entonces, eso desde los 90 se acabó en la élite del Frente Sandinista la famosa revolución. Y solo para la majada y la base les han dejado el cuento de ser revolucionario y disciplinado. Esa disciplina famosa, la disciplina consciente, es el principal elemento con el cual manipulan a los idiotas y a los idiotizados. Entonces les da miedo por ese adoctrinamiento hitleriano que tienen, gobeliano en la educación, porque ustedes están viendo el aparato de educación y propaganda, que eso es lo que dirigía Goebbels cuando Hitler, eso es igual. O sea, están adoctrinando a los niños, te están cambiando la historia, están poniendo como héroes a un montón de gente que no son héroes, entre ellos la Chayo y entre ellos Daniel, que de héroe no tiene nada más que de traidor. Entonces hay un adoctrinamiento increíble y así están educando a la pendejada y apendejando desde niños, jóvenes, y se orinan cuando Daniel pasa en una calle, ni siquiera pueden darle la mano ahora. Después del 2007 que tomó posesión Daniel no ha vuelto a ir a una actividad a un solo municipio. O sea, Daniel era el que se bajaba y visitaba los 153 municipios y se bajaba a 20 cuadras de donde iba a ser el acto de ese municipio y caminaba a las 20 cuadras saludando a la gente y toda la vida. Llegó al poder en 2007 y no volvió. Y comenzaron a endiosarlo y a elevarlo a la cúspide de Mesías. Él también se siente mesiánico porque tiene engañada a la gente. Y el resto se encarga el aparato de educación y propaganda. Pero ya no solo es la educación política y la propaganda, sino que a la educación formal llega ese apendejamiento doctrinario de querer endiosar a una persona que viene traicionando a sus compañeros desde 1967, que se desertó de Pancasán porque no aguantó la guerrilla, que entregó o chivateó, denunció a 58 de los compañeros clandestinos del frente en 67, que entregó a las casas de seguridad en esa ocasión. Y ese endiosamiento es una mentira. Le han creado una aureola de comandante y jamás Daniel Ortega dirigió un solo combate. Ni uno. Entonces no es comandante de nada. Es champú, pues. Entonces es necesario que este sandinismo apendejado que ha quedado todavía alrededor de Daniel, es importante ver que entre antier y ayer se dio a conocer la última encuesta, es decir, en las últimas 6 encuestas de Sid Gallup, Daniel Ortega sigue saliendo con un techo entre el 11 y el 13% favorable. Ese es el techo que tiene Daniel Ortega desde septiembre del año pasado. Hay 6 encuestas serias, no Borges y Asociados, y yo he dicho que tiene menos del 10%, porque de ese 11 a 13% que da opinión favorable a Daniel, mucha gente tiene que hacerlo ante el encuestador, porque hay gente que está dentro del país, ante el encuestador, porque se chivea de que el encuestador vaya a decir, esta madre que sea un bombín. Pues recuerden que antes, hasta yo me hice pasar como encuestador de INEC para llegar a casas de objetivos de la seguridad en los 80. Ya teníamos carnet de INEC de encuestadores y podías caracterizar la casa, la familia cuando llegabas y era puro truco. Entonces la gente conoce esas cosas que el Frente las ha hecho, las sigue haciendo, le pone la directiva a los partidos, le pone los fiscales a los partidos en las elecciones. O
sea, a los partidos que no son el frente, ellos mismos les ponen sus estructuras, porque tienen un control total por el reclutamiento masivo de 43 años que han hecho los organismos de seguridad. Entonces es bueno que se vaya saliendo de ese apendejamiento, de ese adoctrinamiento, sobre todo, yo decía que tienen que andar por el 9-10%, Daniel, no entre el 11-13% que le dan estas últimas 6 encuestas de septiembre para acá. Y esto es evidente. Tenemos ya varios años que han prohibido las procesiones. ¿Cuál es el miedo de que salga una procesión? Tienen miedo que la gente se reúna. Tienen miedo que la gente se aglomere en las calles en una procesión. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si son populares, si el pueblo está con ellos, ¿por qué no dejan salir una procesión? ¿Por qué a la Catedral de Managua en las procesiones de Semana Santa, que ahora se hacen dentro de la catedral, dentro de los terrenos de la catedral, porque a la gente ya no la dejan salir en procesión a la calle? Es decir, después de Cuba, es el único país, y está peor que Cuba, que ha quedado de que es prohibida una procesión religiosa católica. O sea, increíble, Nicaragua, que por tradición ha sido católica, y nadie brinca. Nadie brinca porque la mayoría de la oposición activa está fuera del país. Nadie brinca porque los dirigentes que estaban presos desde el 2021 de la verdadera oposición, por eso estaban presos, no estaban en Miami como unos que dicen que son la oposición verdadera y tienen 30, 40 años de vivir en Miami y no han entrado a Nicaragua ni fueron después de 2018 a una manifestación. Eran los que estaban allá adentro presos. Ahí venían, donde yo venía en el mismo avión, donde veníamos los 222 presos políticos. Sí, se han preocupado por desnacionalizar a los líderes y de esta manera no pueden reclamar un derecho de participar adentro de Nicaragua. Desterrados, despatriados, desnacionalizados, borrados de los registros de nacimiento. Pues hasta allí. Vos vas a buscar las partidas de nacimientos nuestras a los registros civiles de las alcaldías y no existen. Y te dicen que no está. Porque esa fue la orden. Es decir, desterrándonos y haciéndonos desaparecer civilmente. O sea, aparte de la muerte física que te dan de sacarte de tu tierra, te hicieron la muerte civil para no tener oposición. Inclusive yo creo que estos idiotas, en su ánimo de querer negociar, porque andan buscando cómo negociar, van a meter como punto. Eso no debería ser ni siquiera un punto de negociación, porque son sanciones nulas las que, es decir, son sentencias nulas. La nacionalidad de origen, hasta en la nueva constitución chamusca, se puede perder por traición a la patria. Y habría que ver, traición a la patria es traicionar o volteártele al sandinismo danielista. No, la traición a la patria es al Estado nicaragüense, no al sandinismo, mucho menos al danielismo. Entonces, hay que ir haciendo conciencia sobre ese tipo de cosas. Una de las partes que titulé yo es del terrorismo de Estado a la cancelación de visas. O sea, está bien, por un asunto de la seguridad jurídica de Estados Unidos, que se sigan cancelando visas. Está bien, yo no le miro nada malo. Porque no le miro nada malo, en la verdad. El problema está en que ya hay como 2.000 desvisados de Estados Unidos y el efecto ha sido mínimo. Hay un montón de sancionados y el efecto ha sido mínimo. Ellos siempre tienen como escamotearse de los efectos de las sanciones y
Y por eso tengo unos temas aquí que tocar. Que es del terrorismo de Estado al desvisado, a la cancelación de visas. ¿Y por qué toco este tema? Este tema lo toco por lo siguiente, fíjense bien. El terrorismo de Estado y el terrorismo general se hizo una política y leyes antiterroristas a inicios, sobre todo de los años 2000, sobre todo después del 11S, o sea, el derribamiento de las Torres Gemelas, y el terrorismo es condenado en el mundo. Entonces, quiero decirles algunas cosas sobre el terrorismo. Porque si Nicaragua es declarado un estado terrorista y patrocinador del terrorismo y patrocinador del crimen organizado, pues Nicaragua se va a ver limitado y obstaculizado de obtener financiamiento externo en general. Estados Unidos dejaría de comprarles la exportación, no solo la exportación de mercancía, que es la que produce gravámenes, o sea, impuestos, sino que la exportación también de zona franca, puesto que uno de los elementos era la contribución a la democracia, en este caso el CAFTA. Entonces yo sí soy partidario de que se le considere terrorismo, o sea, un estado terrorista, pero no solo al Estado nicaragüense, sino que al Frente Sandinista. Porque el Frente Sandinista tiene las relaciones directas porque es organización, con organizaciones realmente terroristas, como Hezbollah. Esa misma sección de organización y las seguridades manejan la relación con los organismos terroristas iraníes, sirios, jordanos, palestinos, Hezbollah, Hamas. Y hay informes de bases de estas organizaciones en Nicaragua. Pero no solo eso, sino que hay informes de cómo desde antes y actualmente de la voladura de las Torres Gemelas se han venido hasta nacionalizando ciudadanos de esas nacionalidades ligados al terrorismo y los han nacionalizado como nicaragüenses. Yo les decía el gran involucramiento y la gran cantidad de dinero que se ha ganado José Dolores Talavera Siles, alias Pedrón, o Lolo Talavera de mi pueblo. Ese era encargado cuando corrieron para taparle el ojo al macho porque se había descubierto a la jefa del registro civil del estado de personas de Matagalpa, donde están inscritos algunos de estos terroristas y los han nacionalizado nicaragüenses con sentencias de reposiciones de partida que los lleva posteriormente a obtener una cédula y obtener un pasaporte nicaragüense. Y así han entrado a Estados Unidos gran cantidad de este tipo de personajes. ¿Qué te lleva a decir esto? Que lógicamente esas personas son un peligro para la ciudad, para la seguridad de Estados Unidos y para la economía de Estados Unidos. Pero al contribuir Nicaragua a esas nacionalidades, a pasaportearlos, a cedularlos como nicaragüenses para que puedan entrar a Estados Unidos, entonces en ese momento Nicaragua se convierte en un estado patrocinador del terrorismo y de eso hay suficientes pruebas. Entonces, creo que sí, pero ese es un estado patrocinador del terrorismo, que es uno de los elementos para determinar el embargo comercial y económico a cualquier estado, que es el caso de que le sucede a Irán, que no comercia con nadie, sino que usa la figura del trueque, que no está establecida dentro del comercio internacional. Entonces él te da combustible por granos. Estuvo llegando combustible nicaragüense a Nicaragua y Nicaragua le pagaba con granos, alimentos a Irán. ¿Se acuerdan que llegaron unos buques de Irán llenos de combustible? Eso era trueque.
porque no está facultado por el embargo económico comercial que tiene Irán de comercializar internacionalmente. Entonces Nicaragua podría caber dentro de esos elementos producto de esta actividad que les estoy diciendo de patrocinio al terrorismo. Pero tenés otro elemento, patrocinio al terrorismo, atentar contra la economía. Y cuando vos comenzás a hacer trampa en las exportaciones a China y públicamente solo te sale 1% y se violenta el CAFTA, está violentando también la economía de Estados Unidos. Cuando vos te prestás al juego con los gobernantes de Haití, de Venezuela, gobernantes africanos y sudamericanos en general, para que lleguen a Nicaragua decenas de miles de personas que se cruzan a Honduras y salen en caravana para crear crisis humanitaria y dar lástima a ver si los dejan entrar a Estados Unidos. Todo eso es un show. Y te han llenado de centenares de miles de personas Estados Unidos y atentás no solo contra la seguridad social, atentás contra la economía por muchas razones al meter todo ese montón de gente que posteriormente la seguridad social de Estados Unidos les permite tener acceso a beneficios. Entonces atentar contra la economía, que es el otro punto para que la OFAC o el Departamento de Comercio pueda determinar los embargos comerciales. Y el otro punto, que es el más interesante, con la llegada de Carlos Leder, las declaraciones de Carlos Leder, pero no solo eso. Es evidente que de Nicaragua salió 1 tonelada de cocaína. ¿Y cuánto habrá de haber sido? Hicieron la mueca a los rusos, no dijeron si la destruyeron, si capturaron a alguien. Y si se dio el quiebre de 1 tonelada de cocaína que vale millones de dólares. Y pasó por Nicaragua y salió del puerto de Corinto. O sea, con la venia de las autoridades de Nicaragua. Pero todo el mundo sabe, no solo que en los 80, sino que actualmente el pasadero de la droga hacia Estados Unidos es por las aguas territoriales o por el mero territorio nacional. Se habla en tierra. Y por eso es que desde que llegó Daniel no hay quiebre de toneladas de cocaína, cuando es rara la semana antes de 2007 que no se quebraran 1, 2 y hasta 5 toneladas de cocaína en Nicaragua, y por eso se llamaba el muro de contención del narcotráfico en Centroamérica. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? También de patrocinio al crimen organizado. Entonces, los 3 elementos fundamentales para el embargo económico comercial para Nicaragua están ahí. Cumple con los requisitos para el congelamiento de cualquier activo. A esto viene el entramado de empresas que tiene toda América. Hoy me informaban que Payo Ortega, Entenado, reconocido hijo de Daniel, pero Entenado al final de cuentas, controla Meco Santa Fe. Entonces, Meco Santa Fe es una empresa que surgió allá por 77, 78 en Costa Rica, y que de la noche a la mañana se convirtió en un monstruo. Y las principales carreteras de Nicaragua las han construido esa empresa, Meco Santa Fe, que se controla desde Nicaragua, a pesar de ser origen tico, y que se ha convertido en un monstruo millonario, convertido en la licitación amañada en toda América Latina. O sea, de ser una modesta empresa todavía a inicios de los años 2000, pasó a ser un monstruo, y la presentan como empresa extranjera, pero que en realidad viene siendo testaferrería de la dictadura. Entonces, a ese tipo de capital hay que darle seguimiento. Y un entramado de empresas, acciones, bancos en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, es un entramado de corrupción, y ese es crimen organizado, porque es el dinero que le han robado a Nicaragua, es el dinero que le han robado
de la cooperación venezolana, que también se la roban a Nicaragua, porque los 6.000 millones de la ayuda venezolana, con sus intereses, lógicamente, se los han cargado a la deuda externa de Nicaragua y ellos son los dueños, privados. Y desaparecieron el consorcio Albaniza y se disgregaron en distintas sociedades anónimas, y Chico López es el amo y señor de emporios económicos en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, porque era el hombre que encabezaba el ALBA, y aunque no aparezca nombre de él es el operador económico de todo eso. Entonces, a esos capitales hay que darle seguimiento, porque al final de cuentas eso es lavado. Porque el origen es ilícito, es un capital destinado a la cooperación interna que viene de la cooperación externa para el desarrollo interno de Nicaragua, y que fue desviado a manos privadas por el Danielato. Por lo tanto, el origen hacia ellos es un origen ilegal y que se lava en un entramado de sociedades anónimas en el mundo. Tienen hasta en Suiza, porque desde la piñata, antes de la ayuda venezolana, ya tenían el entramado de empresas en Europa y América, fundamentalmente. Inclusive estuvieron empresas aquí, en Estados Unidos. Yo voy a comprobar algunas cosas de ciertos sectores económicos latinos que están aquí, que se señalan ligados a ese tipo de capitales, incluyendo centros de diversión y nightclubs. Entonces, estamos viendo la etapa de corrupción, pero estamos viendo la etapa de terrorismo. Entonces vamos a tocar un poquito el tema de la teoría del terrorismo de Estado. Entonces vamos a hablar teóricamente lo que dice la teoría. Esto no es del chino, está escrito, lo pueden encontrar en cualquier red, porque ahí está, inclusive así lo considera Estados Unidos, y dice, fíjense bien, el terrorismo de Estado, ahora estamos hablando no del terrorismo en general, internacional, como el que estábamos hablando, estamos hablando del terrorismo de Estado que aplica Nicaragua en la comisión de los crímenes de lesa humanidad. Primero lo vuelve ilegítimo al gobierno de Nicaragua, porque se robaron las elecciones, fue evidente en 2021. Y segundo, porque bajo el terror de Estado controla a los amplios sectores de la población y los atemoriza, y nadie, vos hablás con cualquiera y dices, chino, pero es que aquí no puedo hablar, Pipe. No, chino, yo quisiera contarte, pero no se puede hablar. Entonces yo decía, aquí le mientan la madre a Trump públicamente y no pasa nada, no es delito. A Biden, yo me acuerdo de ese tanque de Miami, le decía, la zorra que tiene de esposa, el hijo de puta viejo que ya no se para, decía un Marlon que está por ahí, al presidente de Estados Unidos, y no pasa nada. Decirle eso a Daniel en Nicaragua, a ver cómo te va. Entonces dice, el terrorismo de Estado se refiere a las acciones llevadas a cabo por un Estado u organismos gubernamentales. Bueno, que estos significados se los metan en la cabeza para que de esta manera masquemos el mismo chicle y nos demos cuenta de qué es lo que tenemos y el por qué se señala de terrorismo de Estado terrorista, pero aparte de eso, de ser un Estado patrocinador del terrorismo, que es otra cosa, que es de lo que hablamos ahora. Vamos a hablar del terrorismo de Estado, que es mediante el cual gobierna Daniel Ortega. El terrorismo de Estado se refiere a las acciones llevadas a cabo. Esto es teoría que existe. El terrorismo de Estado se refiere a las acciones llevadas a cabo por un Estado u organismo gubernamental que implica el uso o amenaza de violencia contra la población civil con el objetivo de generar miedo, terror y lograr objetivos políticos. Todo ha sido para el control político de la nación, ¿no? Estas acciones pueden incluir persecución, desapariciones forzosas, torturas, asesinatos y la creación o apoyo a grupos terroristas, así como la propaganda de odio. Fíjense bien, todo lo que encierra
desde la Constitución chamuca, la creación de paramilitares, los asesinados, los desaparecidos, los torturados, entre los que me encuentro, y dice que ya sabemos, entonces, terrorismo de Estado se refiere a acciones llevadas a cabo por un Estado u organismo gubernamental que implican el uso o amenaza de violencia contra la población civil con el objetivo de generar terror y lograr objetivos políticos, lógico, el control del país. Estas acciones pueden incluir, fíjense bien, persecución religiosa, política, económica, le han robado a empresarios, le han robado las propiedades a organizaciones religiosas, te han sacado del país, no te dejan entrar al país, te echan preso, hay un montón de presos políticos. Eso es persecución. Desapariciones forzosas, hay un montón de gente que no ha aparecido desde el 2018. Tortura, fuimos torturados no solo uno, varios, solo la tortura psicológica y física de meterte al infierno desnudo las 24 horas, porque se ponía 45 grados de temperatura, han acondicionado el infierno para que se produzca esta temperatura, es tortura. Asesinatos y la creación o apoyo a grupos terroristas, los paramilitares. Entonces, así como la propaganda de odio, esos que están presos son los hijos de perra de los yanquis. Puchitos, bacterias. Jamás volverán a Nicaragua porque el pueblo no los quiere, porque son, y comienza, es propaganda de odio. Y lo peor es que un poco de loras tartamudas, ignorantes, ni siquiera gente con techo académico, repiten. Y ese es el adoctrinamiento, el apendejamiento, la idiotización de que todo el mundo repita como lora. Vos te vas a encontrar los grupos de debate donde están metidos estos muchachos y la mayoría viejos sandinistas. Eso es lo que repiten como lora, lo que dice la Chayo. En otras palabras, el terrorismo de Estado es el uso de la violencia o la amenaza de violencia por parte del Estado para controlar o reprimir la población o para lograr objetivos políticos, a menudo a través de la intimidación y el miedo. Algunos ejemplos de terrorismo, bueno, ahí están. Entonces, sí o no es un Estado terrorista, o el Estado nicaragüense, a través de su representación en Daniel Ortega, la Rosario Murillo, hacen terrorismo de Estado. Claro, tienen a Nicaragua bajo la intimidación. Entonces, pero aparte de eso, no solo son los paramilitares, sino la estructura mafiosa que controla el Estado, que está organizada en la Secretaría Nacional de Organización que dirige Lenín Serna, Juan José Uda y todos los que yo he venido mencionando. Entonces dice, el problema no es que no se va a dar en primer lugar el invento de las enfermedades de Daniel. Entonces ahora voy a otra parte, que esta es otra cosa que había notado y que no es específicamente sobre el terrorismo que... Entonces, si Nicaragua se practica un terrorismo de Estado, por lo tanto es un Estado violador de los derechos humanos, bajo la tortura, la desaparición y el asesinato sistemático. Ha ido a asesinar hasta Costa Rica, no a uno, son cachimbos los que han matado, incluyendo a uno que ya apareció muerto en Honduras y lo sacaron de Costa Rica. En este fin de semana les tengo el nombre y cómo fue la operación, porque estoy terminando de recopilar la información. Entonces, hay suficientes elementos para declarar el Estado terrorista, pero no solo esto, el Estado patrocinador del terrorismo internacional, y poder aplicarle las medidas del Departamento del Tesoro con la OFAC, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y el Departamento de Comercio en el caso del CAFTA. Es decir,
hay suficientes elementos para sancionar a Nicaragua. Decía el catedrático y rector de la Universidad Pablo Freire, nuestro amigo Adrián Mesa, bueno, conocido en la clandestinidad como Amílcar, de que todos debemos de sacrificar algo. Entonces, un montón de gente está que rasca porque haya un liderazgo en el extranjero. Porque es difícil crear un liderazgo en una dictadura donde se han eliminado todo el tipo de derechos y libertades. Y si ya miran 4 que están metidos en una casa, lo más seguro es que nomás le caigan. Entonces, organizar una resistencia cívica, organizar una oposición dentro del país, precisamente por eso lo eliminaron del país, en estos momentos es más difícil. Yo decía ayer, todos los movimientos opositores a la dictadura, sobre todo a la de Somoza, se han creado afuera porque dentro era imposible y ahorita se hace casi imposible crear resistencia y oposición dentro del país, aunque la mayoría lo apoye. Pero de repente te encontrás que un 80% en esta última encuesta de la población nicaragüense dice que no se inclina por ninguna organización opositora. Es decir, solo del 11 al 13% tiene techo favorable a Daniel, de acuerdo a las últimas 6 encuestas de Tzitzcal. Es bueno darle seguimiento a ese tipo de cosas para que no nos hablen en chino. Pero hay un 80% de la población que no se inclina porque ninguna organización opositora. Primero, no hay organizaciones opositoras porque son organizaciones de 4 siglas. Lo que hay es personas opositoras que se aglutinan en una alianza determinada como la GECON, la gran oposición, la gran confederación opositora, o como Monteverde, que es la concertación democrática nicaragüense. Y ahí es donde vienen algunas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Es muy confortable, o sea, es muy de estar en el confort, esperar que la dictadura se caiga sola. Y ese es el otro tema que traía. Decir que una vez que desaparezca Daniel Ortega, se desbarata la dictadura. Para mí esa es una mentira del tamaño, como dicen, de la catedral, es un viejo dicho, ¿no? Por lo siguiente, con ese cuento nos engañaron a un montón de guerrilleros y combatientes viejos del frente antes de 2018. Desde antes del 2011, cuando ya se comenzaba a confeccionar y a instalar lo que se conoció como el chayismo. Pero el chayismo no es nada más que una expresión del danielismo, en el cual Daniel se quita toda responsabilidad y le cae toda la responsabilidad a la Chayo, y Daniel, Lenín y su pacotilla comienzan a dirigir las estructuras de manera tenebrosa desde la clandestinidad y haciendo todo con secretismo y compartimentación. Todas las cosas se manejan de esa manera en el frente. Siempre son 2 o 3 personas en cada municipio los que saben qué es lo que está haciéndose. El secretario político es el que manda, no es el alcalde en un municipio. Y es el que le tira la línea de actuación al alcalde. Por eso en cada reunión, antes era los lunes, todos los lunes se reunían en la secretaría, ahora no sé, pues, va siempre el alcalde o el secretario con el secretario político a la reunión de la línea nacional que les van a tirar. Y eso era semanal. Pero hay departamentos que son claves, como Estelí, como Jinotega y Matagalpa, donde el alcalde es a su vez secretario político. Tiene periodos varios de ser el alcalde y el secretario político, Pancho Valenzuela en Estelí, que se tiene como el jefe regional del frente, es decir, de los 3 departamentos. Sadra Celedón en Matagalpa, aunque al departamental creo que lo tiene el frente, no creo que es solo Matagalpa, Pedro Haslan. Pero Leonidas Centeno es secretario político y alcalde en Jinotega. Entonces hay lugares
donde es complicada la situación, donde es un bastión, como Estelí, que se consideró bastión del sandinismo, pero por eso mismo los viejos son problemáticos, porque fueron educados a la crítica, a la autocrítica, a decir la verdad de frente. Lo que le pasó al Chino Enoch y lo llevó a la prisión, pues. Entonces tratan de unir todo el paquete en una sola persona para tener una sola dirección administrativa y política. Dentro de toda esa estructura hay orientaciones de mentir y mentir y mentir, lo de Goebbels. Y entonces los secretarios políticos te hacen creer que públicamente el poder es de la Rosario, pero la orientación te viene de la estructura partidaria, y la estructura partidaria la controla la Secretaría Nacional de Organización, que le encabeza Lenín Serna, Juan José Uda, Payín, Vicente Chávez, que son los que tienen el control de la estructura partidaria y de todos los cuadros principales del partido, que son pagados por planillas del Seguro Social. O sea, son empleados fantasmas. Y de esa manera se riega la bola de que la Chayo es la del poder, pero es una gran mentira. Las orientaciones las baja la Secretaría Nacional de Organización, el control organizativo y de seguridad del personal del frente, porque tratan de controlar y mantener más en miedo a toda esta estructura para que sea fiel que al mismo pueblo. Y inclusive tratan de meterle el miedo al chapiollo sandinista, condenándonos a nosotros por traición a la patria. Y si hay algo que le tiene miedo el sandinista en general, pero sobre todo el del Danielato o el histórico, es el traidor. Es decir, históricamente desde la clandestinidad, la traición se paga con la vida. O sea que Daniel Ortega debía estar como 3 o 4 veces muerto. Y de esa manera controlan bajo el terror a la población y a su gente. Pero a la gente de abajo no le dan prebendas económicas, sino que les dan guarito, un paquetito alimenticio, una pensión reducida de 3,000 pesos. Y arriba se reparten con millones. Hay compra de lealtades de los grandes del otro lado, 6, 7, 8 diputados que vienen del liberalismo, de la contra y eso, y que pasan sobre cualquiera. Y hoy los tratan con respeto, y esa misma estructura idiotizada por disciplina también endiosa a Enrique Quiñones, al Gordo Pastora, a Wilfredo Navarro. ¿Por qué? Porque es la disciplina. Ese es el engaño más grande, pero además los vuelve indignos, porque aquellos que lo vieron como perros y como gatos, hoy los andan adorando a huevo porque tienen miedo y se les olvidaron los cojones que tuvieron para enfrentar a la dictadura somocista. Y hoy son peores que los somocistas porque andan desapiendo y lamiendo la bota, no solo de Daniel y esa estructura histórica de supuestos sandinistas, sino a sus aliados de la contra y el liberalismo. O sea, hoy le lamen las botas hasta sus enemigos. Y esto no se han dado cuenta todavía hasta dónde los han apendejado, hasta dónde los han idiotizado, que hoy también se tienen que genuflexar o se tienen que humillar ante aquellos que una vez los trataron como perros. A eso los ha llevado Daniel Ortega, Lenín Serna y su pandilla, y la careadora, que no es nada más que la vocera, que es la Chayo Murillo. Entonces, ese apendejamiento es el que se tiene que combatir. Bienvenido Juan Carlos, Luis Ulises, Arnulfo, Omar, Mario, Lionel, Jorge, oye, Walter, Henry, ¿qué onda? Pedro, Ponce, bueno, y los otros que había saludado. Entonces, es importante entender entonces de que
la esperanza, a como le quieren vender esperanza a la oposición, le han vendido la esperanza de la humillación de la misma gente del Danielato y alguna gente que es sandinista, que no es danielista, pero que a huevo se queda callado. Y le han vendido la esperanza de que con la muerte del comandante se cae el poder de la Chayo. Y ese es el otro tema que quiero tocar. Es una gran mentira porque también este cuento lo han vendido algunos líderes opositores o por lo menos creadores de opinión en la oposición, y no me refiero a periodistas, ¿verdad? Hoy no tengo nada que hablar de los periodistas porque el tema es interesante, o además de serio, pues. El cuento de la muerte de Daniel, desde el primer periodo de Daniel en esta segunda etapa de su dictadura, estamos hablando después del 2006, cuando ya te estaban llenando de folletos rosados y habían unas escuelas de cuadros donde lo que estudiabas eran las locuras que escribe la Chayo en marihuanada y sapos volando, pececitos de colores, sirenas y esas cosas, cantos de sirena. Y ya venían tratando de acomodar tu mente al chayismo, pero la onda no era que la Chayo mandaba, porque no es la que manda, sino que creyeras que ella mandaba. Y llega un momento en que la gente no soporta a la Chayo, y es donde se saca de la manga Lenin el invento de que a él lo corren. Pero yo como a los 8 meses descubro que Lenin sigue teniendo la oficina en la secretaría y que era una gran mentira, y que le comienzo a dar seguimiento, y no solo yo, sino que varios nos quedamos callados por aquello, ¿verdad? Como dicen los ticos. Y descubrimos que es un truco, que necesitan salir de miles de viejos sandinistas que muchos joden, que están reclamando derechos, que están reclamando pensiones, que están reclamando participación, porque es gracias a esos sandinistas viejos que se mantenieron 16 años y medio en la oposición y ensalzando el liderazgo de Daniel, que él regresa al poder. Pero ya no son necesarios, somos sesentones, somos 50 y pico, entonces hay que salir de ellos, porque muchos joden. Entonces te dicen, muchos piden. Entonces todos reclamamos el derecho a la pensión porque éramos militares retirados. Y que no había sido nuestra culpa que solo el Ministerio del Interior hubiese creado un departamento de seguridad social y que el ejército no hubiese creado un departamento de seguridad social. Por eso es que no cotizan los militares y no tienen derecho a una pensión. Se las han inventado a varios del ejército y no tienen el derecho, y varios miles. 2.000, 3.000 pesos de pensión reducida en 10, 11 años, póngale salario mínimo, entonces, y deben ser 15 años de pensiones, póngale 10 años, 8 años, lo que tuvo en la Guardia Sandinista, cada uno, y en base a un salario mínimo, un porcentaje. Entonces, 10 años, bueno, son el 66.66% de un salario mínimo. Esas son las pensiones reducidas y se las dan al ejército por debajeras, violando la ley a retirados del ejército, porque solo el Ministerio del Interior tiene derecho porque es el que cotizó. Entonces, por eso es que se crea la ley esta, 830, creo que, o la 830 es la del canal o la 840, pero las dos se parecen, pues, para los combatientes, sus pensiones, y nunca se las aprobaron, nunca las reglamentaron, más bien le reglamentaron la ley de la resistencia nicaragüense, porque necesitan mejor a esos aliados, porque de todas maneras están tan apendejados los sandinistas, viejos y jóvenes, que eso siempre van a hacer caso. Esa fue la teoría que ellos manejaron, y por eso a estas alturas la ley no ha sido derogada, pero nunca con el cuento de que no ha sido reglamentada desde el 2012. Esa ley está allí hace 13 años y no le dan los beneficios que esa ley establece a los sandinistas históricos, a las madres de héroes y mártires, beca a los hijos de los sandinistas históricos, de los guerrilleros históricos, de los muertos históricos. Todo eso no se cumple y está en esa ley, pero que con el cuento de que no ha sido reglamentada, pero tampoco ha sido derogada. Hay muchas cosas que se pueden hacer de esa ley
y no la hacen porque no quieren. Pero de todas maneras no importa, a la contra sí le damos, porque se ha hecho nuestra aliada, sobre todo los jefes contras. Pero de todas maneras los sandinistas son pendejos y son disciplinados y hacen caso. Y ahí están apendejados los que todavía quedan con Daniel comiendo mierda y diciendo el comandante se queda. Y los beneficios que esa ley les da no los hacen efectivos. Entonces ustedes tienen que despertar, danielistas, cómo los tratan como mierda y cómo los tienen con la bota en el cuello, haciéndoles creer que están sirviendo a una segunda etapa de la revolución, y lo que le están sirviendo es a ese sector de ricos del danielismo. ¿Entienden? Entonces, para que ustedes vayan dándose una idea, desde antesito del 2011, cuando la Chayo ya se va imponiendo y salen con el cuento de la corrida de Lenin, entonces comenzaron a decir, si la Chayo corrió a Lenin, que maneja toda la estructura y la sigue manejando, ¿qué no nos pueden hacer a nosotros? Entonces todo el mundo calladito. No apoyaban a la Chayo, se fueron encachimbando y se fueron alejando. Cuando se llega el 2018, el sandinismo histórico está alejado del frente, porque están siendo marginados, porque están siendo maltratados, porque ya tienen en el 2018 6 años que les aprobaron la ley y no las hacen efectivas, y no las han hecho efectivas todavía, siguen viviendo de la pendejada, creyendo que le están sirviendo a una segunda etapa de la revolución, y como no hay acceso o no quieren porque consideraban traición, como en los 80, leer un medio independiente, ver un noticiero independiente, entonces viven en una burbuja hijueputa desinformados de la realidad. ¿Ves? Entonces, y por eso es que estos programas, en más de un 50% está dirigido a ese sector para debilitar al danielismo con la verdad. Con la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que desde antes del 2011, tal vez 2010, 2009, comienzan otra vez a crear el cuento, porque solo la Chayo aparecía, Daniel no aparecía. Ahí fue que inventaron que Daniel pasaba viendo televisión, que mentira, pasaba conspirando con su grupo y manejando siempre de manera clandestina el frente y el Estado. Y lo sigue manejando de esa manera. Tiene unos ministros que no mandan nada y tiene un gabinete paralelo de asesores con rangos de ministro, que esos son los que verdaderamente mandan. Si no, fíjense que ahorita tiene 6 meses de que renunció o la renunciaron la ministra de Salud y no han nombrado a otro ministro. ¿Por qué? Porque la Sonia Castro, que es la asesora con rango de ministro en el ramo de la salud, es la que verdaderamente manda. Entonces no hay necesidad que no haya nombrado el nuevo ministro. 6 meses tiene que estar sin ministro el Ministerio de Salud o sin ministra. Igual, ciertos ministros viejos los tiene Daniel con ese. Entonces ese es su verdadero gabinete. Esos asesores mandan a los ministros. Ya, entonces en la rama administrativa ese es el poder, pero el poder político y económico lo tiene la mafia que encabeza Daniel Ortega y Lenín Cerda. Entonces, y actuando desde la clandestinidad en todo, y te facturan de un lado y del otro si les conviene. Les pasan la cuenta, sea sandinista, sea lo que sea, si atenta contra sus intereses. Entonces te comienzan a decir, cuando se comienza a ver ese modelo del chayismo, que era una mentira, pero de cara a la majada, es la Chayo la que manda, y comienzan a exigir disciplina. Entonces la gente viene, no se ve en contra, pero no se mete en nada y rechaza a la Chayo, hasta 2018, que comienzan a soliviantar a la gente y a meterle el cuento del antiimperialismo y del golpe imperialista, y le tocan el corazoncito patriótico revolucionario, y hay que apoyar, ¿verdad?, en contra del levantamiento popular, porque este es un golpe imperialista. El apendejamiento doctrinario, la alienación, la enajenación política. Entonces, estoy en video para que nadie me esté mandando mensajes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien. Entonces te comienzan a carretear desde antes de 2011, hacen la letra de Lenin y comienzan a regar la bola que Daniel se va a morir pronto, pues. Y que hay que aguantar a la Chayo porque es la esposa de Daniel, y eso se manejó a nivel de frente.
que hay que aguantar a la Chayo porque es la esposa del comandante, y ustedes saben que el comandante, y como ha sido santificado y endiosado el comandante, entonces que por respeto al comandante, y se decía así claramente en ciertos sectores, aguantáramos a la Chayo, que una vez que se muriera el comandante la mandábamos a la verga. Entonces, ahorita, ese cuento de que ya volvieron otra vez, que Daniel está enfermo, se está muriendo, a cada rato inventan esa vara. Entonces, de esa manera cometen los grandes excesos, le echan los clavos a la Chayo está consciente de que eso está pasando, para que después, cuando la gente esté enturcada, aparece Daniel a componer todo. Es una estrategia que le han venido practicando desde el 2007. ¿Ves? Ah, no, es que lo tienen cerrado la Chayo. Mentira. Mentira. Si Daniel es el que tiene la mafia, que es la que verdaderamente manda. Entonces, ahora han comentado, hace un año más o menos para acá, le han comenzado a meter ese cuento también a los sectores opositores. Que una vez muerto Daniel, eso se descachimba. Y hasta yo me lo había creído, hasta hace unos meses que comencé a hacer los análisis. La dictadura no es Daniel Ortega. La dictadura, Daniel y la Chayo son la cara pública de la representación de la dictadura. La dictadura, porque no es una dictadura muy a lo clásico, es una dictadura sui generis, muy particular. Una dictadura que depende primariamente del poder que tiene una mafia económico, político, militar, que se concentra en la sección, en la Secretaría Nacional de Organización. Ahí está el jefe de la seguridad, ahí está el jefe de la inteligencia militar, ahí está el que maneja los testaferros, hay que maneja las extorsiones al capital clásico, el que maneja la relación con el narcotráfico. Entonces, es una estructura mafiosa que tiene tentáculos internacionales con la mafia. Con la mafia. Siempre les he hablado yo de Mauricio Yeli, el hijo de Lucio Yeli. El hijo de Lucio Yeli era el jefe de la logia masónica P2 y fueron los que ordenaron la muerte de Juan Pablo I por los descubrimientos del Banco del Vaticano y del Banco Ambrosiano, de la corrupción, y asesinan a Juan Pablo I, Albino Luciani, y que lo repone Caro Gutila, que es el Papa Juan Pablo II. Ese piche es el que ordenó todo eso. El hijo de él, Mauricio Yeli, en 2009, Daniel lo nacionalizó nicaragüense y lo nombró embajador en Argentina. Después lo nombró embajador en España, y al embajador de España, Carlos, no me acuerdo el apellido, lo mandó para Argentina y mandó a Mauricio Yeli a España, y ahorita está atendiendo Grecia. Es decir, el hijo del jefe de la logia masónica P2, que son los que asesinaron a Juan Pablo I, al Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, lo nacionalizó Daniel y lo convirtió en embajador. ¿Por qué? Para el manejo de la mafia internacional y las empresas que tienen en Europa. Métanse eso en la cabeza. Esa es la estructura que tiene ese poder que se maneja de la Secretaría Nacional de Organización. Entonces te viene el cuento de que una vez muerto Daniel se desbarata todo. ¿Cuál? Daniel no tiene necesidad de dar la cara porque públicamente la cara la da la Chayo, aunque no administre nada, porque tiene un gabinete paralelo que controla la administración del gobierno. Pero detrás de eso está la verdadera mafia del poder, que es la que les he venido explicando, que controla al gobierno, las estructuras de seguridad, que controla la relación con el narcotráfico, el lavado de dinero, que controla el crimen organizado en general, la testaferrería, el montón de presas que surgió del apoderamiento de los bienes de Nicaragua, del aumento de la deuda externa. Entonces, alguien ponía un ejemplo de Cuba. Todo, hasta el exilio cubano le habían metido en la yuca cuando se está listo Fidel, que está hecho mierda, por más que una vez muerto Fidel, muerto el perro, se acabó la rabia. No, si había una jauría de perros. Entonces, ¿cuánto tiene de muerto Fidel? Y ahí sigue Cuba. Sigue la mafia de Cuba gobernando. Igual es en Nicaragua. Es una estructura de mafia que ha copado
todas las instituciones del Estado, desde la policía, controlada por esta estructura de inteligencia, contrainteligencia y mafia de la Secretaría Nacional de Organización, que controlan al gobierno porque tienen al jefe de la inteligencia y la contrainteligencia militar, un hombre de Lenin Serna, aunque el Estado Mayor también es parte de esa mafia. Entonces, Daniel, decía ayer, tiene la debilidad de que él nunca ha sido jefe de la Guardia, mientras que Somoza era el presidente y el jefe de la Guardia, sino que el jefe de la Guardia actual es parte de esa mafia. Es decir, se muere Daniel, vale verga, la estructura del Estado, del partido y del crimen organizado lo controla esa mafia. Por lo tanto, pueden poner a Laureano o puede seguir Lachayo si es que no se muere antes que Daniel, porque de repente voy a pensar que se va a morir primero Lachayo, por muchas razones, ¿verdad? Entonces, no importa. De todas maneras, la estructura de poder y de control del Estado, la población, sus organizaciones, sus fuerzas de seguridad, sus fuerzas de inteligencia, contrainteligencia, sus fuerzas militares y policiales y parapoliciales, alias paramilitares, los controla esa mafia. Entonces, la dictadura no depende de Daniel Ortega, sino del control que tiene la mafia en Nicaragua. Y entonces, a esa mafia es la que hay que darle persecución, que son los pilares en los que se cimienta el poder de lo que se ha llamado el chayo-danielismo. ¿Comprenden? Preguntas. Preguntas, brother. Bueno, el día de ayer, hoy descubrí, cuando yo siempre reviso el video para algunas cosas que dejé pendientes, y me encontré que al final del video, en los últimos 5 o 6 minutos del video de ayer, entró al video y se mantuvo hasta que terminó. Yo no me fijé, porque si no lo hubiera dicho. Entró Danilo Aguirre Sequeira. Busquen el video de ayer y van a encontrar en los 5, 6, 7 minutos últimos ahí el nombre de Danilo Aguirre Sequeira. Este es el principal involucrado, o que señalan como involucrado, en los 2 atentados a Joao Maldonado en Costa Rica. Su papá, por muchos años, mi amigo, hoy no sé, pues, porque yo me puse a decir lo que debía decir, que es Eric Aguirre Aragón, el Chori, o Lenín, de seudónimo, trabajamos varios años juntos. Y no sé con qué intención entró ayer, porque él había entrado a mis seguidores hace bastante tiempo. Después se dio el atentado y él nunca participaba. Parece que estaba desde afuera viendo. Y ahora entró en vivo. Como he venido haciendo las denuncias del caso y que el periodismo no le ha dado, porque sigue sin darle la cobertura real que debe tener, porque él era periodista o es periodista. Entonces yo no sé si es una profilaxis que están haciendo conmigo. La profilaxis ya saben que es ponerte a cagar. Ya. Que están haciendo conmigo en poner que públicamente entra mi video y me están diciendo también estamos con vos. Y me lo ponen ahí. Claro que para mí es una profilaxis demostrativa. Como lo tengo como seguidor y al descubrir que estaba ahí hoy, entonces le mandé un mensaje. No sé con qué objetivo, pues algo así le mandé a decir, entraste al video ayer. Yo he venido, tengo 3 días de estar hablando del atentado a Joao por esta persona como la persona que se le señalan como el principal involucrado, hijo de alguien que ha sido amigo mío. Entonces ¿cuál es el objetivo? ¿Qué persigue? Y se lo dije. De todas maneras le digo, ¿te rifas a darme una entrevista? ¿Se imaginan que se rife a darme una entrevista el principal involucrado? Porque está en Nicaragua, en el atentado, o al que se le señala como el principal involucrado. Entonces ahora les quería preguntar, si este piche aceptara, ¿ustedes creen que es conveniente que nos dé la entrevista desde Nicaragua? Ahora, si él me da la entrevista de Nicaragua, es que se la están autorizando la seguridad, que son los que dirigen este tipo de cosas fuera del país, como ese atentado a Joao. Pero podríamos hacerle preguntas y ponerlo incómodo, aunque me traiga un guión, ¿verdad? Habría que verlo, pues les estoy diciendo esto como noticia de última hora,
porque yo hasta hoy me di cuenta, revisando el video de ayer. Entonces ahora yo les digo, revisen el video de ayer y van a ver que en los últimos minutos, pero háganlo en Facebook, si lo revisan en YouTube no, porque ahí no aparecen los nombres de los que participaron. Revisen el video en Facebook y van a ver que sale Danilo Aguirre Sequeira, el pelón, y que era seguidor de este programa mucho antes de ese atentado. Les platicaba eso. Yo tenía otro tema que tratar, pero no sé por dónde lo dejé. Aquí está. Entonces, el problema está en esa mafia. Inclusive a nivel mediático, porque a nivel de frente nunca se ha dicho, ni tampoco cuando yo estaba en el frente. Como que hay un pleito entre Bayardo Arce, Lenin Cerny y La Chayo y siguen vendiendo ese pleito. Bayardo Arce sigue siendo el principal asesor económico, como recibe un salario del gobierno y maneja los billetes y las empresas que supuestamente hay en el capital del frente. Porque aparte está el capital de Albaniza, que ahora se maneja más privado que nunca. Entonces ese cuento se lo han venido metiendo a la gente porque Bayardo Arce era el jefe del partido durante los años 80 y por lo tanto él era como el representante también, al igual que Lenin, de ese sandinismo histórico. Entonces el pleito es, entonces siempre han tratado de hacer ver un pleito entre estos dos grandes poderosos con más poder que La Chayo y La Chayo, como para verlos aislados. Entonces el sandinista histórico, como dicen unos de a pie, se ve, no, pues si están hechos vergas los que nos representan, ¿qué vamos a hacer? Y la disciplina, y bueno, y todo sea por el partido, aunque estemos hechos vergas, así. Entonces eso lo han venido vendiendo, igual como la muerte de Daniel Ortega. Ya se vio que murió Fidel, y hace cuántos años ya que se murió Fidel, años, y ahí sigue en el poder la mafia cubana. Ahora una mafia mejor estructurada, que es la de Nicaragua, con un entramado de empresas, sociedades anónimas, bienes, billetes, más la relación con el crimen organizado, pues están más en palco 10.000 veces que Cuba. Porque por lo menos en Nicaragua no se andan cayendo los edificios ni nadie anda muriéndose de hambre, aunque hay hambre en más de un 20%, de acuerdo a los estudios del Programa Alimentario Mundial y de la FAO, que por cierto los corrieron del país también, de allí se retiraron del FAO, porque demostraron la realidad nutricional y alimenticia de Nicaragua. Ya no miramos el informe que creo que fue del UNESCO, donde se sabe de que a los profesores les orientan de que a huevo aprueben a los estudiantes para seguir mandando estadísticas mundiales de educación y de aprobación en la educación. Hasta en eso, qué estupidez, ¿verdad? Y voy a cerrar con algo rapidito. Ustedes sabían quiénes son las principales herederas, porque son del capital que tenía Alexis, porque estaba viviendo cómodo. Alexis, recuerden que le devolvieron la mayor parte de sus bienes o se los pagaron. Y aparte de eso, había adquirido algunos bienes, una mansión allá donde viven, que no recuerdo cómo se llama, creo que es en Carretera Sur, algo así, no lo recuerdo, donde lo asesinaron. Extrañamente, de acuerdo a las fuentes y los archivos, bueno, ya dije quiénes fueron, cuando llegó Chico López, este magistrado, no me recuerdo el nombre, que fue el que le pegó el balazo, Cuaresma y Fidel Moreno, según los informes, cuando llegaron, la Carla Rizzo, creo que es la esposa, solo les dijo, ahí está arriba. Y subieron arriba a donde lo mataron. Entonces, ¿estaba involucrada o no estaba involucrada la mujer? Claro, una mujer bastante joven para Alexis, a través de la cual lo controlaban. Extrañamente, también la mujer de Herty servía de control de Herty. Esta mujer, la Carla Rizzo, nunca ha dicho la verdad sobre la muerte de su marido y que ella, lógicamente, es partícipe, es funcionario del Estado. Y además es secretaria política del sector donde vive. Eso desde antes que yo cayera preso, no sé ahorita.
y esta, una Morales, creo que es, no me lo recuerdo. La mujer de Herty también es funcionaria del Estado. Pero creo que lo importante aquí es que hay declaraciones y hay pruebas, primero, de que Herty andaba un marcapaso. Segundo, que usaba anticoagulantes por los problemas cardíacos que Herty tenía. Herty se desangró, pero lo extraño es que hay un colchón donde se desangra y está bañado el colchón en sangre, que la esposa lo manda a desaparecer el colchón con un conductor de Herty. Entonces, mi pregunta es si posiblemente, dado que son asesorados por los rusos y los rusos han asesinado con sustancias radiactivas, con sustancias químicas de todo tipo, envenenamiento en cárceles, no lo habrán envenenado químicamente para que se desangrara, porque se desangró. Y usaba anticoagulantes. ¿Será que la mujer no le daba los anticoagulantes? Y por eso manda, o le ayudó a que llegara la sustancia química al cuerpo de Herty, que al final de cuentas lo mató. Son especulaciones, no las estoy asegurando, pero por la lógica, al morir desangrado y mandar a desaparecer los colchones, a los cuales bien le pudieron haber hecho un estudio químico de esa sangre, y los mandó a desaparecer y a quemar, la mujer de Herty. Hoy es la única heredera, tenía un hijo con discapacidad que lo dejaron en la calle. Herty tenía mucho dinero, tenía muchos bienes. Alexis ya tenía buen capital y, de acuerdo a las leyes de Nicaragua, a las mujeres en un matrimonio les corresponde lo que se llama cuarta conyugal. Por eso había un bulgareo, que es la cuartita para la mujer. Así decían en bulgareo. Pero la cuarta conyugal no es nada más que el 25% de los bienes del marido. El 75% es de los hijos. Con la reina Rueda pasó algo parecido. Se le fue arriba a los hermanos al morir el papá y la declararon a ella heredera única. O sea, una violencia contra la ley increíble. La reina Rueda, la alcaldesa de Managua, la bonachona, y que de repente apareció muerto el marido de la noche a la mañana también. En el hospital militar murió. Y la declararon heredera de sus hermanos, de la herencia de sus padres, y a estas mujeres también las declararon herederas únicas cuando solo les correspondía el 25%, el 75% era de Alexis Jr., de Dora, de la otra hermana, y del hijo que tenía con la Carla, y creo que tenía un hijo más por fuera. Alexis no, se quedó con todo la Carla Rizzo. Igual pasó con Alexis, y al hijo discapacitado, que hasta salió declarando varias veces con su discapacidad, lo dejaron en la calle, no le dieron cobertura. Porque si bien es cierto, si alguien es incapaz, pues vas a dejar a alguien a cargo de lo que le corresponde para poder sostenerlo. No se fueron. Entonces estas mujeres, incluyendo la reina Rueda, herederas de sus padres, se les fueron arriba a los hijos de los padres, en el caso de la reina de sus hermanos, y en el caso de la Carla Castillo y la Morales, no sé cómo es el apellido de la mujer de Herty, de los hijos de sus maridos. Y hoy son funcionarias del Estado. ¿Qué tal te veres con Caites? Pregunta. Entonces hay que salir del confort, la oposición, de querer esperar a que Daniel se muera. Muchos están esperando que se muera con Daniel y tienen años de estarlo matando y le dan la esperanza a la gente, inclusive lo mismo que hacían con los militantes viejos del frente que estaban siendo maltratados y marginados, de la esperanza de que se muriera Daniel para salir de la Chayo, porque por respeto a Daniel no se le hacía ni verga a la Chayo, no se salía de ella. Y yo hasta me lo había creído también. Entonces ahora también hay un sector de la oposición que está esperando que Daniel se muera, porque este año cumplió 80 años. Y hay más de 600 y pico de millones que pagan en seguridad por la familia presidencial al año, entre los que va su salud. Eso indica la manada de médicos cubanos que andan ahí con él. O sea, lo mantienen vivo a huevo o porque está bien.
Y viven inventando, ya se murió, ya aquí, ya allá, y todo el mundo esperando que se muera, creyendo que con la muerte de Daniel, a como los cubanos creyeron a lo adentro y afuera, que con la muerte de Fidel se iba a acabar el castrismo. No, la mafia sigue controlando Cuba. Así, esa mafia que es más poderosa que Cuba, que tiene mayor poder económico que Cuba, que está detrás de Daniel, esa es la verdadera dictadura. Y simplemente van a poner un heredero de la pseudo dinastía, porque es una dinastía familiar, pero a conveniencia, porque no quieren salirse de la cúpula, de la élite y de sus familias, porque no confían en nadie. Y es preferible que se crean que es una dinastía al estilo somocista. Pero es falso. Entonces la mafia, más bien, debería ser uno de los objetivos principales de la lucha opositora. Como no hay preguntas, terminamos aquí. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Porque Nicaragua Somos Todos, Saco y Rajo, con el chino Enoch, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Viva Nicaragua pronto libre. Unidad. No hay que esperar que se muera Daniel. Yo le hago... La gente cree que yo he estado criticando a alguno. Alguien me dijo que yo parecía también opositor de opositores. No, mis críticas son claras, pero les hago propuestas. Que se activen como líderes, que se pongan a la cabeza de la organización, de la movilización, de la creación de resistencia, sobre todo desde el exilio, porque casi es imposible adentro, pero si se moviliza el exilio, va a estimular la resistencia adentro, y así ha sido siempre. Todos los movimientos de resistencia o verdaderamente opositores a la dictadura de Somoza se crearon fuera de Nicaragua. Y eso que no había el férreo control que hay ahora. ¿Cuánto más ahora? Entonces estos líderes, y este es un llamado a Félix, a Juan Sebastián, a Lester, yo sigo diciendo que tienen que ser los jóvenes los que se pongan a la cabeza y los viejos ser coadyuvantes, asesorarlos, aconsejarlos. Eso sí, también poniéndole mente qué viejos son, porque fue con la llegada de los viejos panzones que prácticamente no se logró la unidad en el 2021, que cualquiera hubiera derrotado en elecciones libres a Daniel Ortega en el 2021. Patria libre para vivir. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal. Que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.